Vamos a preparar, como hacemos cada semana, preparar nuestros corazones. Tomemos un momento para orar en silencio, para darnos ojos para ver, oídos para escuchar y luego abriré en oración. Padre, al venir a tu palabra te pedimos que tú, por medio de la revelación de las Escrituras y de tu redención en Cristo Jesús, que refuerce nuestra fe y que seas nuestro maestro y que nos dé el entendimiento de las palabras que hemos de leer, particularmente que estamos y nos hallamos en ti, Cristo, y que siempre nos deleitaremos en eternidad cuando la verdad será desplegado en toda su plenitud. Cautiva nuestra imaginación, fortalece nuestra esperanza y danos un mayor sentido de las promesas que tenemos en ti y el anhelo de querer estar contigo, a conocer la plenitud de nuestra redención. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Abran sus Biblias a Apocalipsis capítulo 7. Nuevamente venimos. Esto habla acerca de aquellos que salen de la gran tribulación y la descripción de lo que disfrutan en la presencia del Señor y lo que disfrutaremos nosotros cuando estemos con el Señor. Y es una muestra de la culminación de todas las cosas. Comencemos leyendo el pasaje de Apocalipsis 7, 9 al 17. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría, la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Nuevamente, una imagen preciosa de aquellos que se encuentran ante el trono de Dios, que han sido alabados por la sangre del Cordero, quienes son verdaderamente de Él y que han salido de la gran tribulación, quienes fueron fieles hasta el fin. Esto lo consideramos brevemente la semana pasada, al comienzo del versículo 17, que será el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de aguas de vida. Será un pastor, donde dice en el 16, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Qué imagen hermosa es ver que nuestro Dios es nuestro buen pastor y que cuida, protege de nosotros. ¿Qué hace el buen pastor? ¿Qué hace el buen pastor? Él cuida, protege, conduce al alimento y al descanso. Como dice David en el Salmo 23, me hace recostar en verdes pastos. Él me conduce junto a las aguas del reposo. Él restaura mi alma. Es una imagen hermosa y llena de alegría que el Espíritu nos da de entendimiento. Lo que dice el pasaje, lo que hace el pastor. ¿Qué significa decir que Cristo guiará? ¿Qué significa eso? Es decir, que Él guía y dirige. Y, como dijo
un léxico con la implicación de asegurarse de que las personas lleguen a un destino apropiado. Con la implicación de asegurarse de que las personas lleguen a un destino apropiado. Se usa para hablar del ministerio del Espíritu Santo a los discípulos, de quienes Jesús dijo que el Espíritu os guiará a toda la verdad, en Juan 16:13. Es utilizado por el eunuco que fue interrogado por Felipe sobre si entendía lo que estaba leyendo, cuando él responde: bueno, ¿cómo podría hacerlo a menos que alguien me guíe? A menos que alguien me guíe. No debemos pensar en las imágenes en términos espaciales, como si estuviéramos viajando, como si lo estuviéramos siguiendo a una distancia hasta un lugar donde hay manantiales de vida. Más bien, tiene el sentido de que Él siempre nos atrae internamente a beber profundamente de los deleites espirituales de la comunión con Él y, a través de Él, con el Padre por el Espíritu. Y lo vemos cuando nos conduce, el pastor nos conduce a los manantiales de la vida. Los manantiales de la vida. Hay 4 elementos a tener en cuenta desde el principio. El término vida se coloca en primer lugar en esta frase, lo que le da énfasis a vida. La imagen de manantiales de aguas tiene la idea de un suministro interminable y siempre fluido. La traducción aguas vivas no es la mejor traducción. Traduce un sustantivo como participio. El uso plural, que probablemente tiene las ideas de abundancia y es posiblemente de variedad, cuando habla de manantiales de vida, es plural y probablemente tiene las ideas de abundancia y posiblemente de variedad. Cuarto, el pastor es quien los guía personalmente. El pastor los guía personalmente. Llevemos esto un poco más lejos. Dios a menudo usa las imágenes duales de sed y agua para representar los deseos, anhelos espirituales y la satisfacción espiritual. Vayamos a Salmos 42:1. Salmo 42:1. Como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios. La misma idea lo vemos en el Salmo 63:1, donde dice: oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver tu gloria y tu poder, porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Aquí vemos las imágenes de sed y de agua, de satisfacción espiritual, de las corrientes, de los deleites de la presencia de Dios. Te daré otros ejemplos para ilustrarlo. Salmo 36, hablando acerca de la abundancia de Dios y la plenitud de aquellos que lo conocen. En el Salmo 36, versículo 7 dice: cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas, se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias, porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Continúa tu misericordia para con los que te conocen y tu justicia para con los rectos de corazón. Salmo 46, versículo 4. Salmo 46, versículo 4. Salmo 46, versículo 4. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Hablando ahí acerca del deleite espiritual sin fin en Dios. Aquí vemos imágenes duales de sed y agua. Un alma vivificada para Dios lo anhela. Solo puede estar satisfecho con el gozo interior y el contentamiento cuando existe la sensación interna de estar en una relación correcta con Él, en la percepción espiritual de Él. Por el contrario,
Por el contrario, la idolatría es, en su esencia, un rechazo de esta vida espiritual en Dios para cambiarla por las cosas vacías y sin vida de este mundo. Vemos en Jeremías 2:13, porque dos males ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, para labrarse cisternas rotas que no pueden retener agua. Esta es la mentira del jardín. Es el engaño de nuestras concupiscencias, de nuestra carne. Es la tentación continua y el canto de la sirena del árbol de la ciencia, del bien y del mal, que vemos en Génesis 2:17 y Génesis 3:5 al 6. Génesis 2:17 y Génesis 3:5 al 6. El contraste es el de creer en las promesas de Dios y conocer los infinitos deleites de su cercanía y bendición, y las promesas vacías del pecado que traen al final solo miseria y juicio. En el Nuevo Testamento, Jesús usa esta misma imagen para hablar de la vida que da a los que creen en Él, vida que Él da a través del Espíritu. Vemos en Juan 4:10 al 14, Juan 4:10 al 14, dice: respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras, el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua. Ahora, esto nos lleva a considerar y enfrentar la promesa esencial, la vida eterna. La vida eterna, cuando él dice: el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Juan capítulo 7, 37 al 39, donde Jesús dice: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Por supuesto, esto es más que simplemente entender el significado. Esta es la esencia misma, la realidad misma de la salvación, lo mismo ofrecido a la humanidad pecadora en Cristo, lo mismo que Él vino a dar, Él sufrió y resucitó para dar a su pueblo. Es la esencia misma, la realidad misma de la salvación, lo mismo ofrecido a la humanidad pecadora en Cristo, lo mismo que Él vino a dar, Él sufrió y resucitó para dar a su pueblo. Es vital entender entonces, porque no tener esta vida eterna es permanecer en muerte espiritual. En la muerte espiritual, no tener es estar pereciendo. No tener esta vida es estar pereciendo. Y eso es el mundo entero fuera de Jesucristo. El mundo entero fuera de Cristo. En Juan 3:16 lo vemos. Y permíteme recordarles en los contrastes. Se nos olvida esto. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un énfasis en el amor de Dios que se magnifica en el don de Dios en su Hijo unigénito, pero pasan por alto cuando se dice no se pierda. Aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego dice: el que no ha creído en Él ya ha sido condenado. Y el que no ha creído ya ha sido condenado. Segunda de Corintios capítulo 2, Pablo dice en el 15 al 16. Segunda de Corintios 2, 15 al 16. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte para muerte y para otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? ¿Quién está capacitado? Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que están pereciendo? ¿Qué es lo que están pereciendo? Porque por naturaleza no tenemos vida espiritual, sino que entramos en el mundo con muerte espiritual. Efesios 2, 1 al 3. Efesios 2, 1 al 3 dice:
en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué significa ser una persona espiritualmente muerta y perecedera? ¿Qué significa ser una persona espiritualmente muerta y perecedera? Una persona que no tiene ningún interés en Cristo, cuya vida está ligada a este mundo y a las cosas de este mundo. Una persona que reconoce a Dios o está interesada en la religión sin una verdadera comprensión del Evangelio, que se basa en su moralidad espiritual o devoción y actividad religiosa. Los que seguirán el reino del anticristo tomarán la marca para comprar y vender, adorar la imagen porque es conveniente y convincente, participará en la moralidad del reino. Los que lo son se ven en Apocalipsis 21, versículo 8. Apocalipsis 21, 8, donde dice: pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Parece mejor empezar por decir lo que no es la vida eterna. Lo que no es la vida eterna. No existe eternamente como un alma y un cuerpo vivos y conscientes. Cada persona, es decir, cada vida, como un ser vivo que interactúa con el mundo. La vida se manifiesta en el complejo de relaciones, deseos, esperanzas, convicciones y experiencias del individuo. Esto es cierto tanto para el creyente como para el incrédulo, regenerados y no regenerados, todos los portadores de la imagen de Dios. Vemos en Juan 5, 28 al 29. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recibiste, estaba desnudo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Si usted no es un creyente regenerado en Jesucristo, no tener vida eterna no es simplemente la pérdida de algo bueno, es estar en la condición y situación más horrible. Vivirás para siempre, pero en la más absoluta miseria y desesperanza. En un sufrimiento sin fin, con un alma plenamente consciente atada a un cuerpo creado para soportar tu castigo por un tiempo sin fin. Ese es el fin de no tener vida eterna, de tener muerte eterna, como Juan describirá más tarde como el lago de fuego en Apocalipsis 20. Sin embargo, aquí la promesa es de vida eterna. La imagen dada en el Apocalipsis de aquellos que dieron su vida temporal aquí para obtener esta experiencia plena e interminable de esta realidad. Entonces, ¿qué es esta vida eterna? ¿En qué consiste esta vida eterna? ¿Cómo se gana? ¿Cómo es conocido? ¿Cómo se evidencia? Es el don de Dios y de la fe en Jesucristo. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es algo que se pueda ganar por méritos, esfuerzos extenuantes, devoción a buenas causas o cualquier otra cosa. Esto es la vanidad y el engaño de la religión. Una vez más, venimos al mundo en un estado de muerte espiritual. Los muertos espiritualmente no pueden producir vida espiritual. Esto debe hacerse con el alma. Está ligada a la justicia que fluye de la unión con Cristo. Está ligada a la justicia que fluye de la unión con Cristo. Romanos 5:10 y Romanos 5:21. Estas son las implicaciones, las evidencias y lo esencial de la vida eterna. De la vida eterna. Pero, ¿cuál es su esencia? ¿Cuál es su esencia? La esencia de la cosa en sí. La esencia de la cosa en sí. Es algo que Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, tiene en sí mismo, en su naturaleza divina. Algo que se halla en Cristo Jesús. Juan 5:26.
Juan 5:26 dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo. El tener vida en sí mismo. Es esta vida la que Él tiene eternamente con el Padre y que se manifestó en Cristo. En Juan 1 al 3 dice, Juan 1 al 3, donde dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Esta vida se manifestaba perfectamente en la comunión íntima del Hijo con el Padre en la oración, en la obediencia, en el gozo, en el contentamiento, en el deleite, en la glorificación. La esencia de la vida eterna es compartir comunión íntima y eterna del Hijo con el Padre y el Espíritu. La esencia de la vida eterna es compartir la comunión íntima y eterna del Hijo con el Padre y el Espíritu. Juan 17:3. Juan 17:3. Escuchen cómo Jesús lo dice en Juan 3. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta realidad del saber, es esta vida la que Él vino a traer y a compartir con los suyos, y se describe de la manera más completa e íntima de la siguiente manera. Escuchen cómo Jesús lo describe en Juan 10, cuando dice, yo soy el buen pastor, y conozco a los míos, y los míos me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Eso es Juan 10, 14 al 15. En Juan 14, 20, 23, Juan 14, 20, 23, dice, en ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Esto describe la experiencia de conocerlo y alimentarse de él por fe a través de la obra interior del Espíritu, dador de vida que capacita al alma para ver, oír y saborear con realidad espiritual la gloria de Dios en Cristo. Eso lo vemos. Un ejemplo de eso en en Juan 6, es la realización de la promesa a aquellos que conocen a Cristo como el pan de vida. Y en Juan 6 dice 33 al 35, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Está hablando acerca de algo que ocurre en el alma del hombre, en el interior del hombre. En el versículo 51 del mismo capítulo, Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Todo esto se reúne en la primera epístola de Juan. Vida eterna es lo que el Hijo manifestó. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 2. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Cómo lo manifestó? La vida eterna es esta vida del Hijo en la suya, que comparte esta vida en Él, por el Espíritu de Dios. Primera de Juan 5:11, donde dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Cómo se manifiesta en nuestra vida ahora? El que tiene al Hijo tiene a la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es una comunión real
experiencial, vital. Es una comunión real, experiencial, vital con el Padre y el Hijo, compartida por todos los creyentes por el Espíritu. Compartida por todos los creyentes por el Espíritu. Primera de Juan 1:3. Dice: lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es una comunión real y vital a partir de la cual la vida de Cristo se expresa en y a través de sus hijos. Una actitud interior que es forzada, impulsada a obedecer. Primera de Juan 2, 3 al 5. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. En el capítulo 3, 7 al 9, dice: hijos míos, que nadie os engañe, el que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Así que una evidencia de esto es un amor interior por otros cristianos que proviene de un verdadero sabor del amor de Dios en Cristo. Un amor interior por otros cristianos que proviene de un verdadero sabor del amor de Dios en Cristo. Primera de Juan 2:10. ¿Cómo se manifiesta en nuestra vida la vida eterna? Pues hay una verdadera percepción espiritual de las Escrituras como la palabra de Dios. Una verdadera percepción espiritual de las Escrituras como la palabra de Dios. Escuchen cómo lo dice en Primera de Juan 2:21. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Luego dice en el 27: y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Sus ovejas, las regeneradas, prueban los comienzos de esto ahora, en el momento de la salvación. Todavía existe el río futuro, que un día fluirá eternamente del trono de Dios y del Cordero. Esta satisfacción está ligada a nuestra unión con Cristo por el Espíritu, a nuestra cercanía y unidad en Él, a nuestra relación con Él, dada una expresión más completa cuando nuestra fe se convierte en vista. ¿Qué quiere el cristiano? ¿Qué quiere el cristiano? ¿Qué anhela realmente el corazón regenerado? Dios mismo, Cristo mismo, la plena presencia del Espíritu mismo. Y cuando mis días se han ido, mis calles están fallando, y me llevará consigo a través del desvelamiento de la muerte. Superadas las luchas de la tierra, las alegrías del cielo no han hecho más que empezar a escudriñar las profundidades de Cristo y seguir a cada uno. Esta es la esencia del pasaje. El buen pastor siempre conduce a la fuente y abundancia de vida en sí mismo, en el Espíritu, en una relación gozosa con el Padre en el Hijo, con todos los que están en el Hijo para siempre. Es un amor pleno, gozoso, pacífico, santo e ilimitado. Cuando mis días se han ido y mi corazón esté fallando, Él me llevará consigo a través del desvelamiento de la muerte. Superadas las luchas de la tierra, las alegrías del cielo no han hecho más que empezar a escudriñar las profundidades de Cristo y seguir a cada una. Permíteme concluir con esto. Y esto es por parte de Jonathan Edwards. La fuente que suministra
El gozo y deleite que el alma tiene al ver a Dios es infinito. El entendimiento puede extenderse hasta donde quiera. No hace más que emprender su vuelo hacia una extensión sin fin y sumergirse en un océano sin fondo. Puede que descubra más y más de la belleza y hermosura de Dios, pero nunca agotará la fuente. Nunca podemos, remontándonos y ascendiendo, llegar a la altura del amor de Dios. Nunca podemos, descendiendo, llegar a la profundidad de Él, o midiendo, conocer su longitud y anchura. Deja que los pensamientos y los deseos se extiendan como quieran. Aquí hay espacio suficiente para ellos, en el que pueden expandirse para siempre. Cuán bienaventurados pues son los que ven a Dios, los que han venido a esta fuente inagotable. Después de que hayan tenido el placer de contemplar el rostro de Dios millones de siglos, no crecerá una historia aburrida. El deleite de este deleite será tan exquisito como siempre. Al venir a la mesa somos recordados que esta vida es nuestra y que nosotros como el cuerpo de Cristo damos testimonio de que el Espíritu mora en nosotros, su vida se halla en nosotros, que no traemos animales para sacrificar, sino recordamos lo que Él ha hecho y que refresque nuestros corazones, que nos dé un nuevo entendimiento y que nos ayude a darle la espalda al pecado y abrazarlo por la fe y procurar obedecerlo. Así que oremos al venir a la mesa y prepararnos a adorarlo en los elementos. Padre, gracias por este regalo que has ordenado antes de la fundación del mundo, junto con el Hijo. Antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos quienes te conocemos y hemos sido adoptados como hijos e hijas para compartir en la vida misma del Hijo y compartir en la relación de amor y bendición y el deleite que tú has disfrutado eternamente como Dios y como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, no son cosas que podemos entender plenamente. Lo mejor de nuestro entendimiento se queda corto, pero te pedimos por tu Espíritu, al procurar caminar junto a ti por fe, abra nuestros ojos para ver más y más de quién eres, para deleitarnos en ti y conocer el gozo de las profundas realidades que se hallan más allá de la capacidad humana. Al venir a la mesa, refresca nuestros corazones a caminar en esta vida y vivir para ti de tal manera que recibas gloria por nuestras vidas. Y te lo pedimos en el nombre inigualable de Cristo.